Señor, saludo a todos los hermanos presentes, a todos los hermanos que nos ven por las redes sociales, los que están en diferentes países. Este es el pastor Eliasín Torres de la Iglesia de Dios Valle de Bendición, que está ubicada aquí en el barrio Otro Nuevo del pueblo de Guaynabo, en Puerto Rico. Yo sé que tenemos personas en diferentes países que nos ven y recibimos un mensaje y queremos decirles que estamos a la distancia unidos con ustedes para que Dios les ayude allá donde ustedes están y a los que estamos aquí también nos ayude hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Aleluya. Y quiero en el día de hoy compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor que hace mucho tiempo atrás yo lo utilicé, prediqué de este tema en el templo aquí, pero he sentido en mi corazón el deseo de volver a predicar sobre este tema, porque yo he entendido siempre que la palabra del Señor es como un manantial, que el manantial, mientras más agua usted le saca, más agua tiene. Y la palabra del Señor es de esa misma forma, un manantial de vida que salta para que nosotros podamos cada día crecer más en el Señor. Y le voy a invitar a que busque la Biblia conmigo en el libro del profeta Jeremías. Busque la Biblia en el libro del profeta Jeremías y vaya al capítulo 18. Jeremías, capítulo 18. Puede ponerse de pie en reverencia a la palabra gloriosa del Señor. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 4. Amén. Amén. Damos un momentito porque tenemos hermanos nuevos que no tienen la facilidad de conseguir los libros rápido. Pero qué bueno que hay hermanos que le ayudan. Así que damos gracias al Señor por eso. Jeremías 18, del 1 al 4, y lo voy a leer a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Gracias por tu palabra, Señor. Me pongo en tus manos y a tu disposición para que hagas de mí un instrumento de bendición esta mañana, y que todos los aquí presentes y que los que a la distancia comparten con nosotros puedan ser edificados en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse y puede seguir alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Gloria a Dios. Quiero utilizar como tema en la mañana de hoy una invitación. Volvamos a la casa del alfarero. Por eso digo que es una invitación. Lo estoy invitando a todos los presentes y los no presentes. Volvamos a la casa del alfarero. Esta porción fue escrita por el profeta Jeremías. Jeremías significa Jehová eleva o Jehová lanza. Aparecen en la Biblia 7 personajes que llevan este mismo nombre. 7. Están mencionados en las crónicas, en Nehemías y en Jeremías y en Reyes. Y el profeta Jeremías es uno de ellos, y bíblicamente más importante de todos. Los demás simplemente son mencionados. Pero en el caso de Jeremías hay una historia muy grande detrás de la vida de este hombre, porque ejerció su ministerio durante la decadencia y la caída del reino del sur de Judá. Profetizó durante el reinado de 5 reyes, los últimos reyes de Judá. Y este hombre tuvo una bendición muy grande, porque la Biblia especifica que cuando Dios lo llama, él inmediatamente presenta una excusa. Muchos de los hombres que Dios llama, y me incluyo, cuando Dios nos llama a un ministerio, casi siempre lo primero que ponemos es una excusa del por qué no nos consideramos capaces o aptos para cumplir con esa encomienda que Dios nos está dando. Jeremías pensó que era muy niño, pensó que era muy joven, y en realidad, de acuerdo a la historia, Jeremías, cuando recibe su llamado, no era viejo, era un hombre muy joven, porque su ministerio duró 40 años aproximadamente.
O sea que si fue llamado jovencito, estuvo profetizando por 40 años y eso fue bastante tiempo. El ministerio de Jeremías no fue fácil porque vuelvo y le digo que está en medio de un momento en que el reino de Judá está en decadencia y luego termina porque son llevados cautivos. Y él le toca entonces enfrentar este periodo en medio de un ministerio rechazado, porque la mayor parte de los hombres de Dios que le toca profetizar la verdad que Dios dice, se encuentran problemas con los que escuchan la profecía, porque casi siempre a los seres humanos nos gusta oír cosas positivas, cosas bonitas, y cuando alguien nos habla bonito, eso nos atrae. Pero cuando se nos confronta con ciertas verdades y los anuncios que se nos hacen envuelven juicio, entonces como que la profecía no la queremos aceptar y decimos eso no es de Dios. Y yo recuerdo que un pastor antes decía, cuando alguien le contaba algo que era un poco negativo, que Dios le decía, no, eso fue que ese hermano se acostó sin lavarse los pies, o fue que se acostó con la barriga llena de sopa. Y así decía, para tener una excusa, porque no le gustaba que el Señor lo confrontara. No sé a cuántos aquí o los que me ven le gustará, pero eso de cuando Dios te confronta y te dice cosas que tú no quieres oír, como que es doloroso. Así que el instrumento al que Dios llama para enfrentarse a un ministerio como este no es fácil. Por eso Jeremías tuvo en un momento dado que decir, no hablaré más en tu nombre. Porque cada vez que Jeremías profetizaba y decía las cosas que Dios le decía, tenía problemas, lo golpeaban. Bueno, en una ocasión lo tiraron hasta en una cisterna para matarlo, porque no le gustaba el mensaje de Dios. Y llegó el momento en que ya él decidió no profetizar más. Pero luego él mismo tiene que decir, pero hay dentro de mí un fuego que es más fuerte que yo. Y tuvo que decirle a Dios, tú me sedujiste. O sea, tu poder versus el mío ganó, porque Dios siempre gana. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios siempre gana. Yo le digo a la gente que Dios llama y que le huyen al ministerio, sométete, acéptalo, porque por más vueltas que tú des, siempre Dios te va a echar mano. Amén. El que Dios llamó para salvación, ven, conviértete, porque a la larga Él te va a traer. Y es mejor que tú vengas por tus pies y no que Él te traiga en una cama o que Él te traiga en una situación que entonces será dolorosa y que lo vas a lamentar, porque Dios es soberano. ¿Usted sabía eso? Dios siempre gana. Él nunca ha perdido. Jehová se le conoce como varón de guerra. Es el vencedor. Gloria sea al Señor. Entonces, esta situación de Jeremías fue muy difícil para este hombre, porque Dios tuvo en un momento dado que tocar su boca para que él entendiera que la boca suya no era como todas las demás, sino que a partir de ese momento él hablaría no lo que él quería, sino lo que Jehová quería que él dijera por su boca. Yo digo en esta noche, en esta mañana, ¿qué falta hacen hoy en día en los altares de los templos hombres como Jeremías, a los cuales Dios le toque la boca? Porque hay mucha gente que habla muy bonito, que tienen un verbo precioso, una oratoria tremenda, una hermenéutica gloriosa, una homilética preciosa, pero le falta el toque de la mano. Y cuando Dios toca la mano del profeta, del predicador, del pastor o del evangelista, la palabra que sale distinta a la palabra que sale por una boca con sabiduría humana, porque ahora viene con sabiduría divina. Y la diferencia entre la sabiduría humana es que la sabiduría humana viene por estudios, viene porque otros nos transmiten unos conocimientos, pero la sabiduría divina viene por la inspiración del glorioso Espíritu Santo. Y creo que entonces esa palabra sale sazonada. ¿A cuánto le gusta que se predique la palabra como está escrita? Pues mire, es que es la única que nos cambia.
Hoy en día usted ve cientos de templos en diferentes países del mundo que la gente va a recibir motivaciones, un montón de motivadores. Y está bien que la motivación en cierto modo es positivo, pero nunca los mensajes de motivación sustituirán a la palabra gloriosa del Señor, porque puede ser que la motivación te trabaje con tus emociones y sentimientos, pero la palabra divina te trabaja con el alma, con lo más recóndito del espíritu. Y la motivación puede venir y puede ir, pero cuando la palabra llega, permanece para siempre, porque la misma Biblia dice que el cielo pasará y que la tierra pasará, pero la palabra permanecerá para siempre. Bendecido sea el nombre de nuestro Señor. Mire, el misterio de Jeremías no fue fácil, porque a Jeremías, si usted no lo sabía, hasta se le prohibió casarse. Para poder dedicarse de lleno al ministerio, hasta se le prohibió casarse. Y no era fácil el ministerio que enfrentaba. Pero gloria a Dios por los hombres como Jeremías, que existieron, y porque todavía quedan algunos que también deciden obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ¿por qué hoy yo quiero hablar del volver a la casa del alfarero? ¿Quién es el alfarero? El alfarero es la persona que trabaja con barro cocido, el que hace vasijas de barro para luego ganarse la vida. Entonces, aquí el profeta Jeremías, en el capítulo 18, él recibe un mensaje de parte de Dios. Y mire cómo le es dado el mensaje. Hay unas palabras que inmediatamente en el versículo primero dan la dirección, o sea, quién es el que habla. Y él dice: vino a mí palabra de Jehová. O sea, vino palabra de Jehová a Jeremías y le dijo, número 1, levántate. La acción de Dios decir levántate es porque Dios quiere que cuando tú lo escuches estés en la posición correcta para saber que está frente al Dios soberano. Cuando Él dice levántate es porque la posición que posiblemente tú has adquirido en este momento no es la correcta. Tal vez te acostaste, tal vez te sentaste, te detuviste en lo que estabas haciendo y ahora Dios te hace una exhortación: primero levántate. Y estoy hablando en el sentido figurado, porque Dios puede hablarte en cualquier posición física que tú te encuentres. Pero cuando hablamos en el sentido espiritual, estar levantado es estar de pie, es estar en la posición correcta en la cual Dios quiere que nosotros estemos. Y si a alguien se le dice levántate es porque se cayó, porque en un tiempo estuvo de pie y ya no lo está. Y Dios es el Dios que restaura. Se le conoce como el restaurador de portillos. Hay gente que estuvieron de pie por años haciendo la voluntad de Dios, pero en un momento dado los ajetreos de la vida, las pruebas, las dificultades los hicieron sentarse. ¿Cuánta gente hay que le sirvieron a Cristo 10 años y se sentaron? Se detuvieron en su caminar cristiano. ¿Cuánta gente ministró la palabra del Señor y eran tremendos predicadores, pero una prueba los sentó y ya dejaron de hacer lo que Dios quería que hicieran? Entonces, para esos es el primer llamado del día de hoy: levántate, no te quedes en el piso. Dios quiere que te levantes. Todos en algún momento de la vida puede que hayamos caído, hayamos resbalado, nos hayamos detenido, pero Dios te dice hoy: levántate, levántate. Y luego le da otra orden y le dice: y vete a casa del alfarero. ¿Por qué Dios lo manda a casa del alfarero? Porque él iba a visualizar la acción del alfarero y a través de esa acción Dios lo haría oír su palabra. Hoy yo puedo decir que el templo, que la casa de Dios es la casa del alfarero en cierto modo, y que Dios quiere que volvamos a la casa del alfarero. Oiga, oír la palabra por las redes es maravilloso. Sentarte en tu casa y verlo por YouTube o por Facebook no está malo, pero qué glorioso es cuando cumplimos el Salmo 133, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y envía vida eterna.
Así que hoy en día, en medio de la pandemia del coronavirus que domina el mundo, nos hemos sometido a quedarnos en la casa nuestra y hemos olvidado la casa del alfarero. Y en la casa del alfarero es que podemos oír verdaderamente las palabras que Dios tiene que decirnos. Y usted puede decirme, no pastor, pero Dios habla en todo lugar. Sí, pero también la Biblia te dice, no os apartéis de la congregación de los santos, como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque el símil que nosotros utilizamos es precisamente como cuando tú estás en un fuego, en una fogata, y te sales del fuego y ese pedazo de leña que se separa del centro del fuego se apaga. El cristiano que no se congrega se apaga. Hoy en día hay mucha gente apagada, gente que perdió la devoción de cantar, la devoción de orar, la bendición de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque el celular ha ocupado el lugar de la Biblia, ha ocupado el lugar de la reunión familiar, ha ocupado el lugar del diálogo matrimonial, ha ocupado el lugar de la participación de padres y hijos. Mira, hermanos, es tremendo. Usted ve que hay niños, veía los otros días un niño que le quitaron el celular. Hermano, un bebé que todavía no camina ni nada, y cuando le quitaban el celular le daban una rabieta, se tiraba al piso, gritaba, se revolcaba, y cuando le daban el celular inmediatamente se reía carcajada y se le quitaba el llanto. Hace poco no sé cuántos vieron que tuvieron que detener un vuelo porque una niña en el avión formó un berrinche porque le mandaron a apagar el celular y no quería. Y tuvieron que detener el vuelo porque era algo tremendo, detener la salida porque la niña estaba allí, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día, pues los gobiernos del mundo, incluyendo de Puerto Rico, le han quitado la autoridad a los padres. Ya usted ve hoy en día lo que está por ahí circulando, los proyectos estos que quieren imponernos, donde los padres no tienen derecho ni para corregir los hijos. Entonces, hasta le van a remover los hijos de la casa si usted intenta educarlos con el temor de Dios, con los principios morales que usted aprendió y que usted tiene y que le funcionaron. Porque a mí nadie me venga a decir que esta charlatanería que están tratando de aprobar en nuestro país va a educar a alguien. Por el contrario, lo va a dejar cada día, primeramente de la verdad de Dios, de la relación con Dios y de la relación aún con los suyos, porque los lazos familiares los quieren romper, porque todo esto lo que nos está llevando es a una crisis mundial que hará que los seres humanos vivan como bestias, como animales, donde no se conozcan unos a otros, donde no se amen unos a otros. Miren, nos quitaron el abrazo, nos quieren quitar hasta la conversación. Porque el diablo lo que quiere es utilizar los gobiernos de la tierra para destruir al ser humano y no nos damos cuenta. Lentamente nos van llevando como ovejas al matadero. Es más, mire, yo tengo problemas, y perdone que me salga un poco de lo que empecé. Tengo hasta mucho problema con esta frase que usan los médicos aquí y los gobiernos cada vez que dicen que la vacuna es la inmunización del rebaño. O sea, yo no soy una oveja. La Biblia me dice a mí que la oveja es llevada al matadero y no abre la boca. Habla de Jesús y dice, como cordero fue llevado al matadero, porque el animal, cuando lo van a matar, ese cordero se calla, no grita. No es como el cabro, no es como el conejo, no es como la gallina que aletea y grita. No. La oveja va llevada al matadero y va en silencio y no dice nada. Cuando hablan de inmunización del rebaño, yo me siento mal. Porque me están diciendo que yo soy un cordero, que me están llevando sigilosamente, sabiamente a un matadero. Eso es lo que entiendo. Y no solamente yo, he oído aquí a grandes hombres de la política que también hablan en contra de esa palabra. Porque aunque a ellos les suene linda, a muchos les suene linda, a mí no. Porque yo soy un ser humano. Yo no soy una oveja. Yo no soy un cabro. Yo no soy un cordero. Yo no estoy en un rebaño. Y en el rebaño, ¿sabe qué pasa? Que la persona en el rebaño no es dueña de sus acciones porque es un pastor. Cuando hablamos en el sentido literal, el pastor es el que saca a la oveja a la hora que él dice, la reúne a la hora que él dice, le da a comer el pasto que él quiere, lo lleva a beber el agua que le da la gana. Por lo tanto, una persona que se considera oveja sabe que ya no es dueño de su voluntad.
de que alguien lo está manipulando como una marioneta con hilos y lo va a entrar y a sacar al corral cada vez que él quiera y como él quiera. Perdonen que hablo tan claro, pero es que yo tengo que decir la verdad, porque lamentablemente nuestra generación y el tiempo que nos ha tocado vivir, mis queridos hermanos, los gobiernos del mundo, animados por un espíritu que no es el poder de Dios, sino que es el poder del mismo diablo y el espíritu del anticristo que viene para gobernar las naciones, le ha puesto un velo a la gente, y los políticos están velados, y los religiosos están velados, y montones de gente tiene un velo puesto que no ve la realidad de lo que estamos viviendo. Es hora de volver a la casa del alfarero, porque en la casa del alfarero donde oímos la palabra de Dios. Y tal vez el médico no te lo va a decir, tal vez el gobierno no te lo va a decir, pero yo como siervo de Dios te lo voy a decir en el templo, te lo voy a decir en la casa del alfarero, y te voy a abrir los ojos para que estés consciente de que no todo lo que nos enseñan, de que no todo lo que nos dicen es bueno. Hay muchas cosas que perjudican, que hacen daño, que destruyen, pero nunca nos lo van a decir. Así que, mis queridos hermanos, ¿por qué hoy en día la humanidad va corriendo como va corriendo? Porque la mayor parte de la gente ya no va a la casa del alfarero. Mire, nuestra sociedad es una sociedad que está tan confundida que ahora mismo usted ve esta guerra que hay, porque el gobernador de Puerto Rico dijo que iba a abrir las escuelas. Muchos de los padres rebeldes que no van a mandar a los hijos a la escuela, pero usted lo ve con el montón de muchachos en Plazas Américas, los lleva a los supermercados, los tiene metidos en la playa, ahí no se contagian, ahí no se contaminan, ahora no pueden ir a la escuela, porque es que en la escuela es donde único pueden nutrir su conocimiento. Mire, yo hablaba con un familiar mío precisamente, y le dije los otros días, dime, durante este tiempo de pandemia que llevas un año educándote por una computadora, ¿has aprendido algo? Y me dijo rotundamente, no he aprendido nada. Nada. Es más, y él me dijo, mira, cuando empieza la clase, muchos de los estudiantes se registran como que están presentes y a los 2 minutos se salen de las clases virtuales y no participan nada, simplemente poncharon o firmaron para decir presente. Pero no le interesa. Entonces la humanidad está así. Yo estoy de acuerdo en que las cosas se hagan con ley y con orden, pero no podemos tampoco oponernos a lo que estamos acostumbrados, a lo que es normal en nuestros países. ¿Por qué encerrarnos, hermanos, encerrarnos al grado como si estuviéramos como ovejas metidos en un rebaño, metidos en un corral donde solamente nos van a decir qué comer, qué vestir, a qué hora salir, a qué hora entrar? No, el evangelio es libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tú eres dueño de tu vida, tú te sometes a lo que tú quieres. Mire, tú te pones la vacuna si tú quieres ponértela, nadie te puede obligar porque tú eres dueño de tu cuerpo. Nadie te puede obligar. Tú eres el que quiere o el no quiere. Pero tú no puedes permitir, hermano, ni yo tampoco, que la gente trate de hacer de nosotros lo que ellos quieren. Hay que orar, hay que pedir a Dios discernimiento, y hay que motivar a la gente a que vayan más a los templos. Tal vez a veces suena repetitiva la expresión mía cuando le digo a los hermanos, asista a la iglesia, porque es que hay una dejadez. Hermanos, y no quiero juzgar a nadie de que nadie me lo interprete, pero hay una dejadez espiritual. La dejadez espiritual y esta indiferencia es tan grande que años atrás, para los 70, 80, las iglesias cristianas en Puerto Rico daban culto los 7 días a la semana. Y todo el mundo trabajaba, y todo el mundo iba a la escuela, y nadie faltaba al culto. Luego se fueron reduciendo los cultos. Y llegó el momento que ya no dábamos el sábado, no dábamos el lunes, nos quedamos con 5 días. Y aún así la gente venía. Hoy en día, las iglesias están dando un culto o 2. Y la mayoría viene un día. Un día. Los demás no. Entonces, ¿acaso, hermanos, no será verdad que hay que volver a la casa del alfarero? Yo creo que hace falta volver otra vez a la casa del alfarero para volver a oír la palabra de Dios. Porque ahora el trabajo es primero, la educación es primero, la comida es primero, el supermercado es primero. Es tan así que hoy en día, hoy domingo, muchos cristianos están metidos en los centros comerciales hoy domingo.
y no están en la casa de Dios buscando un poquito la palabra del Señor. ¿Acaso se lee la Biblia? Si hacemos una encuesta y preguntamos, no hay que ir muy lejos, aquí nada más en el templo. Si preguntamos cuántas personas aquí leen la Biblia por lo menos una vez al día, no lo voy ni a preguntar, porque no quiero que nadie se sienta incómodo y tampoco quiero que nadie mienta, porque hay personas que por llenar el expediente van a levantar la mano aunque no lo hagan, y hay otros que cohibidos no van a levantarla. Pero mire, el cristiano se alimenta de la palabra de Dios, porque de la misma forma que el arroz, la habichuela, la carne te alimenta lo físico, es la palabra la que te alimenta el alma. Entonces hoy en día estamos más preocupados por la parte física. Nos preocupa más que nos salgan canas, nos preocupa más que nos salgan arrugas, nos preocupa más que nos salgan patas de gallina, que la seguridad de la vida eterna. Mira, hermano, y como yo siempre digo, uses concha nácar, te hagas 50 cirugías plásticas, te estiren los cueros y los pellejos hasta acá atrás y te los cortes en pulgadas, eso no te va a hacer dejar de cumplir años. Los años cronológicos seguirán pasando y posiblemente te veas un poquito mejor, pero nadie te quitará la artritis, nadie te quitará la reuma, nadie te quitará los achaques de viejo que vienen con todo lo que llega, porque llega con el paquete completo. Entonces, ¿por qué hay tanta preocupación por lo físico? Si de todas formas esto físico está sentenciado a una tumba, está sentenciado a un sepulcro. Entonces hay que mirar más para arriba, porque el espiritual es eterno y el alma vive para siempre, y el alma no va a la tumba, el alma va al paraíso o el alma va a ir al infierno. Y tú y yo tenemos que saber que es hora de volver a la casa del alfarero, para que mi alma se nutra, para que tu alma se nutra, para que volvamos a darle a Dios el lugar que le corresponde, porque hemos tomado las 24 horas para nosotros, y aún la hora que tenemos que dar a Dios en la semana se le estamos quitando también a Él. Entonces queremos que Dios nos sane, no queremos enfermarnos, queremos que nos sigan llegando chavos, y cada vez que el Congreso de Estados Unidos aprueba 600, 1400, bailamos en la cabulla. ¡Qué alegría! Oye, cómo Dios nos bendice. Pero compara, pon una balanza el montón de bendiciones materiales que Dios te está dando, y pon en la otra parte de la balanza tu compromiso y mi compromiso con el Dios que te está bendiciendo, para que veamos que si Dios aplicara la justicia, nos quitaría hasta el pan de la boca. Sí, hermanos, nos quitaría hasta el aire que respiramos. Sin embargo, es su misericordia la que nos cubre. ¿Cuántos pueden alabar a Dios hoy? ¿Y cuántos están enojados por este mensaje? Ninguno. Pues qué bueno, pues sigue alabando al Señor. Pero es que mi compromiso es el mismo de Jeremías. A Jeremías, mira, hermano, lo querían matar, lo bofeteaban, lo estaban en cisterna, y él salía más vigoroso, con más ánimo, y decía: así dice Jehová. Y hoy en día Dios está buscando hombres, y Dios está buscando mujeres a los cuales Él le toque la boca. Porque Jehová le tocó la boca a Jeremías. Y a partir del momento que Jehová le tocó la boca a Jeremías, la palabra que salía por la boca de Jeremías no era la suya, era la palabra del cielo. Aleluya. Así es que, mis queridos hermanos, volvamos a la casa del alfarero. Levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Ahora, él hace un acto de obediencia en el versículo 3 y dice: y descendí a la casa del alfarero. Esa es otra parte muy importante que tenemos que considerar en el día de hoy. ¿Hasta dónde está nuestra decisión o nuestra voluntad para obedecer a los mandatos de Dios? Sí, hermanos, yo le voy a decir algo, experiencia propia, y la gloria es para Dios. Cuando yo tenía 20 años, que Dios me llamó a mí al ministerio para ir para Haití, yo tenía muchos planes bonitos en la vida. Yo trabajaba en la oficina de servicio administrativo del municipio de Cagua, llevando un libro de contabilidad. Tenía un futuro por delante, porque ya allí se me habían hecho muchas promesas
por la forma en que yo realizaba mi trabajo y por el testimonio que yo mantenía, porque yo nunca me identifiqué con ningún partido político. Y aunque para ese tiempo quien estaba al mando era el Partido Popular y el alcalde era de ese partido y fue el que me dio trabajo, pero como yo no tengo bandera ni roja ni azul ni verde, yo fui a cumplir con lo que me tocaba a mí, que era mi trabajo. Entonces, siempre yo mantenía en mi posición de cristiano. Me hacían muchas preguntas a cada rato los políticos para tratar de investigar si yo era popular o era PNP. Pero a mí no me importaba, yo nunca contesté ninguna pregunta. Yo le decía a la gente, el voto es secreto. Y cuando yo vaya a la urna, yo voto por quien yo quiera, porque aunque yo diga que soy popular o que soy PNP, eso lo decido allá en la urna. O sea que la gente es bien bobo, ¿verdad? Porque los engañan. Los engañan. Entonces, gracias a Dios mantuve mi testimonio. Y recuerdo que un día, el jefe, ya está muerto, me dijo, Eliacín, esto es para gloria de Dios, me dijo, Eliacín, a mí me gusta como tú eres, porque tú desde que llegaste aquí, siempre te has mantenido en lo que tú crees. Y nunca te has identificado aquí con ningún partido. Y siempre te identificas como cristiano. Y me dijo estas palabras: yo el viernes voy a cerrar la oficina al público a las 3 de la tarde. Porque yo quiero que tú nos hables de Dios. Usted no sabe para mí el gozo que fue aquel. Cuando precisamente ese viernes el jefe de oficina cerró la puerta, me puso en una silla frente a todos los escritorios y a todo el personal lo dejó sentado de frente a mí y nos dijo, Eliacín, la palabra es tuya. Y yo comencé a hablar de la grandeza de mi Dios. Y comencé a hablar de mis experiencias con el cielo. Y comencé a engrandecer el nombre del Dios que yo le sirvo y del que me siento feliz y orgulloso de ser su siervo. Prediqué la palabra. Pocos días después, el Señor me llamó para ir para Haití. Y recuerdo que cuando fui le dije, yo voy a renunciar porque yo me voy para Haití como misionero. Él me dijo, no te vayas. Vete de vacaciones y cuando regreses tienes tu trabajo aquí. Y yo le dije, vamos a ver qué hacemos. La secretaria, una señora que apreciaba yo mucho, me dijo, así, coge este papel, fírmalo aquí. Yo voy a hacer esta carta de renuncia sin fecha. Y si tú decides quedarte en Haití haciendo lo que Dios te mandó, tú me ordenas, me llamas de allá y yo le pongo la fecha y la proceso en tu nombre. Si no, de todas formas la carta está aquí sin entregar hasta que tú digas. Hermano, yo me fui para Haití. Me fui para Haití. Cuando yo fui a salir para Haití, había un compañero de trabajo, se llamaba Daniel, yo creo que este vivo y se ha arrepentido. Y recuerdo que cuando le fui a dar la mano el día que me iba, me dijo, Eliacín, hasta nunca. Y yo le dije, ¿por qué me dice hasta nunca? Y me dijo, muchacho, porque tú eres tan flaco que tú pesas como 100 libras. Y tú vas para Haití. Y en Haití comen gente. Así que cuando tú llegues a Haití, a ti te van a asar en una varita y te van a comer asado. Y yo le dije estas palabras y nunca me olvidaré de eso. Le dije, mira Daniel, si a mí me manda Daniel a Haití, me comen asado el mismo día. Pero como a mí me manda Jehová, el Dios de los ejércitos, a mí no hay quien me toque, a mí no hay quien me coma, porque yo voy bajo la protección del Dios que me envió. Aquí estoy 45 años después, de pie. ¿Me fue fácil? No. ¿Me han tratado de matar a los brujos? Sí. ¿Me han echado veneno en la comida? Sí. Envenenaron una toronja, a la que le metieron veneno por el pezón de la toronja para quitarme la vida, y Dios me libró de la muerte. He estado en medio de las revoluciones de Haití, de los golpes de Estado, cuando he visto, ametralladoras disparando de derecha a izquierda, guerras entre pueblos y el ejército. He visto tanques de guerra pasándome por la cara. Hermano, he amanecido noche en el piso por la balacera que ha habido a mi alrededor. Pero Jehová ha sido el varón de guerra que me ha protegido. Dios ha estado conmigo. Así es que, hermanos, yo decidí obedecer a Dios, porque obedeciendo a Dios yo gano. Así que Jeremías, ¿qué hizo? Obedeció y descendió a la casa del alfarero. Escuche bien.
Posiblemente cuando usted lee por encima esa palabra descender, tal vez la ubica como que el lugar donde Jeremías vivía era en una posición más alta, tal vez el terreno, la topografía, que tenía que ir a un lugar más abajo. Pero yo esto lo entiendo en el sentido espiritual también. Descender en muchas ocasiones significa entrar a lugares profundos que tú nunca has entrado. Dios nunca te llama a descender espiritualmente, siempre te llama a ascender espiritualmente. Pero en ese proceso de ascender espiritualmente, muchas veces te ves obligado a descender a lugares que tú ni te imaginabas para Dios glorificarse. Gloria a Dios. Sí, Señor. Otro testimonio. Yo recuerdo que para el año 80 por ahí, no, le voy a hacer más claro, 77 precisamente, la misión a la que yo pertenecía, decidieron que no iban a enviar más misioneros al campo. Yo había regresado de Haití y me dijeron que ya no volvería más a Haití. A mí me causó una angustia terrible porque me sometí a las autoridades y tenía que someterme. Pero yo comencé a sufrir, comencé a llorar y decir: Señor, pero si tú me llamaste a Haití, si yo estoy haciendo voluntad en Haití, si hay muchas almas que se han salvado, como yo no voy a ir más. Y me puse a orar. Y mientras estoy de rodillas orando, yo tuve una visión. Y yo vi de momento frente a mí una puerta que estaba herméticamente cerrada. Y yo estoy agarrando el mango de la puerta para tratar de abrirlo, pero era imposible. Y de momento oigo una voz que me dice: Eliacín, quita tu mano y déjame a mí poner la mía, entonces pasarás por esa puerta. Yo me eché a un lado y vi esa mano gloriosa que agarró el mango de la puerta y la abrió y me hizo así, abrió la puerta y me dijo: entra. Cuando entré por esa puerta, yo me di cuenta de lo que había. Yo vi que había una zanja de aguas negras y un camino al lado de esas aguas. Todo esto en una visión que estaba teniendo. Y mientras yo voy caminando por esas aguas, por ese camino, oigo una voz que me dice: entra en esas aguas profundas. Y yo dije: no, yo no voy a entrar, porque esas aguas negras tienen mazamorra. Eso decía mi abuela, era como un hongo que le daba a la gente los pies. Y yo le dije: esa agua tiene mazamorra. Pero aquella voz me dijo: entra y te vas a sorprender. Hermanos, y yo comencé a hacer así y a mover mi pie y seguí entrando en la calle esa agua negra. Pero tengan atención, tomen atención a este testimonio. Estoy en lo que habla aquí, descender. Y de momento yo veo que las aguas me siguen cubriendo hasta que ya me lleguen al pecho. Pero son aguas negras, sucias, apestosas. Y de momento yo sentí que debajo de esas aguas habían seres humanos que estaban llorando y estaban gritando. Y yo metí mis manos en las aguas. Y cuando yo me doblé y metí mis manos en las aguas, yo vi dos manos negritas que se agarraron de mis dos muñecas. Y cuando yo enderezaba mi cuerpo, cuando mi cuerpo se enderezaba, ese cuerpo también salía del agua. Y vi a un joven de 18 años, negrito, como son los haitianos. Y lo vi llorando y se me quedó mirando y me dijo: ayúdame, porque tú puedes ayudarme. Y ahí terminó mi visión. No entiendo, Señor, le dije, no sé qué es lo que tú quieres hacer o decirme. Lo que sí puedo decirle es que al otro día el presidente del concilio me llama y me dice: Eliacín, ven acá. Y cuando llego a la casa del pastor, está llorando a lágrima viva y me dice: Eliacín, prepara las maletas, porque en 3 días vuelves para Haití. Y yo le dije: pastor, ¿qué pasó? Y me dijo: anoche tuve una visión, y en esa visión yo vi un árbol. En ese tiempo eran 3 países los que pertenecían a esa misión. Me dice: yo vi 3 árboles que estaban de pie, y uno en el tronco decía Argentina, el otro decía Haití y el otro decía República Dominicana. Y yo vi que yo tenía un hacha en la mano y las estaba cortando de tronco. Pero de momento una voz poderosa me dijo:
no las cortes, porque fui yo el que los envié. Hermano, Miguel entendió el mensaje, porque iban a cerrar esos 3 países. Eliacim, prepárate, que vuelve para Haití. 3 días después yo estaba en Haití de nuevo. Dios siguió glorificándose. Seguí predicando, seguí levantando obras. Y pasaron 9 largos años. Y 9 años pasados, llegó el año 1986. Y en el 86, yo recibo el llamado del reverendo evangelista Gille Ávila, que hoy está en el cielo. Y que doy gloria a Dios, porque tuve el privilegio de conocerle y de ser su amigo. Y recuerdo que Gille me mandó a buscar y me dijo: así, yo siento en mi corazón el deseo de ir a predicar una campaña a Haití. Y necesito que tú seas mi intérprete. Yo dije: pues vamos. Organizamos toda aquella campaña y nos fuimos para Haití. Pero ¿qué sucede? Que días antes de la campaña, en febrero, dan el golpe de estado y derrocan a Duvalier, que era el dictador que había en Haití. Y cuando nosotros llegamos a la campaña, era a principios de marzo, estaba todo el país bajo la revolución, porque todavía no había un gobierno estable, sino que lo que había era muerte por las 4 esquinas. Y nosotros llegamos. Había un pastor americano que tenía una carpa y nos prestó esa carpa donde cabían miles de personas en un lugar llamado Bicentenario en Haití, o Bicentenaire. Y allí fuimos a dar la campaña. Recuerdo, hermanos, que no era fácil, porque todas las noches salíamos del hospedaje bajo fuego, llegamos a la campaña y había fuego. Cuando digo fuego, disparos, muerte por todos lados, pero fuimos a predicar. Hasta que llegó un día que la situación se puso crítica, y esto lo dije antes, pero lo voy a repetir porque quiero llevarlos al pensamiento que les quiero ofrecer en este día. Llegó un día en que a las 6:15 viene un agente del gobierno y me dice: hubo una matanza, le pegaron fuego a una casa y quemaron 13 personas. Por lo tanto, el toque de queda que se daba a las 8:30, hoy se va a dar a las 6:30. Tienen que desalojar este lugar y tienen que irse. La campaña había comenzado, el culto estaba en apogeo. Y yo voy donde Gille, le digo: hermano Gille, mire lo que me acaba de decir un agente del gobierno. Y él me dijo: y así, agarra el micrófono. Y él agarró el suyo. Y el hermano Gille tenía la costumbre de predicar mensajes largos. Pero aquel día Gille predicó el mensaje más corto de toda su historia. Gille predicó de 6:15 a 6:20, 5 minutos. De 6:20 a 6:25 hizo el llamado y se convirtieron 37 almas. De 6:25 a 6:30 oró por los enfermos y hubieron 17 milagros de sanidad divina. ¿Qué les parece a ustedes? En 15 minutos Dios hizo lo que posiblemente en 5 horas no se lograba. Porque cuando tú desciendes en obediencia, Dios hace lo que tiene que hacer, porque Dios conoce todo y tú no. Así es que cuando llegamos a la casa esa noche, Gille se tiró al piso, abrió los brazos bien grandes y dijo: Señor, ni como ni bebo más hasta que quiten el toque de queda, porque yo vine a predicar y hasta que yo no cumpla con mi encomienda, yo no regreso a Puerto Rico. 7 días pasaron en oración, ayuno, todos, porque con Gille son así. O sea, teníamos que meternos a todo el equipo en ayuno y oración. Y a veces nos acostábamos, hermano, mira hermano, a las 12 de la noche y a las 2 de la mañana iba Gille cama por cama dándonos el dedo gordo del pie diciendo: negrito, es hora de orar. Y de rodillas todo el mundo. De rodillas todo el mundo, hermano. Y a veces a las 9 de la mañana estamos de rodillas. Pero quitaron el toque de queda. Cuando te quitaron el toque de queda, Dios empezó a glorificarse. Están pendientes de lo que le dije ahorita, ¿verdad? De la visión que tuve. 9 años pasaron. Yo había regresado a Haití. Estoy interpretando a Gille. Y una de las noches, cuando de momento estamos en aquella carpa, entra por la carpa un muchacho con la cabeza como llena de tierra, con unos pantalones cortos, todos rotos, endemoniado totalmente. Y entra por aquella carpa, y los haitianos, que le tienen miedo a esas manifestaciones porque todo lo relacionan con el vudú, ellos saben que era un zombie. Y mucha gente dirá: no existen los zombies. Sí existen.
Y no son muertos normales como la gente piensa, de que alguien se murió con sida o se murió de cáncer y lo pusieron a caminar. No, son personas que están vivas, pero que están aturdidas bajo una esencia satánica que le dan a beber a la gente y que los ponen en esa condición. ¿Y qué sucede? Cuando aquel muchacho entra, la gente empezó a esparcirse, muchos empezaron a irse. Pero en ese momento yo estoy en el altar. ¿Y qué pasa? En la tarima, y está una estación de televisión en vivo, transmitiendo. Está la emisora Radio Luz de Haití, transmitiendo también en vivo. Gigi había terminado el mensaje y se había ido a orar, porque él siempre acostumbraba a irse a orar después del mensaje para luego pararse a ministrar por la gente. Y a mí me tocaba quedarme solo en el micrófono. Cuando estoy en el micrófono, estoy estimulando a la gente, la fe de la gente, dando testimonio que Dios puede hacer. Aquel muchacho endemoniado, hermano, comienza a tirarme piedras. En Haití unas piedritas blancas, mira hermano, que le dan a uno y lo tiran como de 3 días. Y aquel muchacho empezó a tirarme piedras a toda velocidad. Las piedras me pasaban por arriba, me pasaban a la derecha, me pasaban a la izquierda, me pasaban entre las piernas, pero ni una piedra me tocaba. ¿Por qué no corrí? Porque no podía correr. Está la cámara grabándome, estoy en vivo. ¿Cómo se va a ver un predicador huyendo de las piedras? Es que Dios muchas veces te manda a descender a lugares profundos, te mete en situaciones terribles, te mete en situaciones que tú no entiendes por qué pasan. Las piedras te rodean, las balas te rodean, pero Jehová va contigo, porque estás en obediencia. Si hoy en día los hijos de Dios obedeciéramos más a Dios, veríamos más la gloria de Dios, la manifestación de Dios. Entonces, de repente aquel muchacho lo agarraron en brazos y lo treparon en la tarima. Eso aparece, esa historia todavía está escrita en una de las revistas del hermano Gillard del 86. Y por cierto, cuando tiran a aquel muchacho al piso, los demonios comienzan a manifestarse y aquel muchacho, hermano, el cuerpo hacía exactamente como una serpiente. Se movía como una serpiente. Mire, aquello era así con las manos y hacía un ruido como si fuera una serpiente que iba a atacar. Y las manos le hacían así, como la lengua que saca la serpiente. Empezamos a orar. Gille comenzó a orar, yo comencé a orar, todo el mundo empezó a orar. Y orábamos y el demonio no quería salir. Llegó un momento en que Gille me dice: Eliasim, en 25 años que yo llevo de ministerio, para ese tiempo tenía 25, yo nunca había visto una manifestación demoníaca tan terrible como esta, porque el demonio resistía a irse. Y seguíamos clamando, y seguíamos orando, y clamando, y orando, y el demonio ahí manifestándose, haciendo cosas terribles. De momento aquel muchacho cayó tendido, boca arriba, con los ojos así bien abiertos, como inclinados, como alguien que va a morir. Y de momento yo puse una rodilla en el piso, me le quedé mirando la cara de aquel muchacho. Cuando me le quedo mirando la cara de aquel muchacho, de momento yo vi aquellas 2 manos temblorosas que empezaron a levantarse. Y cuando aquellas 2 manos se levantaron, me agarraron por mis 2 muñecas. Y cuando me agarraron por mis 2 muñecas, yo empecé a enderezar mi cuerpo. Y cuando empecé a enderezar mi cuerpo, el cuerpo de él se levantaba junto con el mío. Y me miró a los ojos llorando y me dijo: ayúdame, porque tú puedes ayudarme. Y en ese preciso momento mi mente regresó a 9 años atrás, cuando había tenido la visión. Aquel era el muchacho. Aquel jovencito tenía 18 años, tal como que había visto la visión. Era la misma cara del que yo había visto. Hermanos, la unción del Espíritu Santo descendió. Le posamos las manos sobre aquel muchacho, reprendimos aquel demonio de zombie que había en él, y el muchacho quedó en su juicio cabal. Y cuando quedó en su juicio cabal, él decía: pero ¿y cuándo yo crecí? ¿Y cuándo me hice hombre? Pero yo estoy en una iglesia. ¿Y cómo que yo estoy aquí? ¿Cómo llegué? No podía explicar. Aquello pasó aquella noche, todavía no sabemos los detalles. Pero cuando llegamos al otro día, el joven estaba con una camisa blanca, con una corbata, y lo habían subido a la tarima, y estaba cantando un corito en creol que dice: Angericón, Mirai, Clase, Clase, Paguen Mirai, Jesipa Clase, que significa: en Jericó se rompieron las murallas, porque no hay murallas que Jesús no rompa. Y él volvía y cantaba: Paguen Mirai, Jesipa Clase, no hay murallas que Jesús no rompa. Y cuando comenzamos a entrevistar al joven, nos cuenta la dolorosa historia. Y mucha gente ahora que van a escuchar esto no van a creer.
Y muchos van a dudar de lo que les voy a decir, pero yo soy casi haitiano y yo lo entiendo perfectamente. Porque la ciencia no te lo puede explicar. Pero es verdad. Aquel muchacho comienza a contar la historia y el último recuerdo que él tenía era que él tenía 5 años. El padre y la madre de aquel muchacho eran brujos, 2 brujos poderosos de Haití. Y habían hecho una ceremonia y le habían entregado su hijo a Satanás. Y lo habían enterrado vivo a los 5 años. Y él contaba cómo desde el momento en que lo metieron en aquel sepulcro, él oía las piedras que caían encima del ataúd. Y él dice que él trataba y quería salir, pero no podía. Claro, este es el proceso al que someten al zombie. Porque al zombie lo entierran, está vivo, sabe que está enterrado, pero él no puede valerse por sí mismo porque su voluntad está controlada por un brujo poderoso. ¿Qué sucede? Ese brujo tiene ciertas horas para ir a abrir la tumba y sacar el cuerpo. Le dan otro brebaje y lo despiertan. Pero ya el muchacho, lo único que tenía en su recuerdo eran los 5 años cuando él lo metieron allí. Por eso era que él gritaba y decía: ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? ¿Cuándo yo crecí? ¿Sabe qué había pasado? Según él, su espíritu había quedado cautivo en aquel sepulcro. Pero su cuerpo caminaba por las calles y él no lo sabía. Había 13 años, y escuché bien, hacía 9 años que Dios se me había revelado a mí. Así que cuando Dios se me había revelado, era que hacía 4 años que había una persona sufriendo, necesitando liberación, y Dios se acordó de él y me dijo: desciende a Haití, desciende a las aguas negras, desciende al lugar donde tú crees que todo es podredumbre. Allí hay gente que yo amo y que están en angustia. ¿Cuánta gente hoy están sufriendo? Y Dios está esperando por ti, Dios está esperando por mí, Dios está esperando por gente que Él ha llamado a que obedezcan y desciendan a la casa del alfarero para que oigan la palabra de Jehová. ¡Oh, gloria! Hermanos, y él contaba que según él está cautivo en aquel ataúd. Y él quería salir y no podía. Y él se veía en las tinieblas. Pero su cuerpo está por la calle, posesionado por demonios, haciendo lo que le mandaban a hacer. Y esa noche, no da casualidad, porque no hay casualidades, llegó el tiempo de Dios. Y cuando tú desciendes a la casa del alfarero, Dios tiene un tiempo perfecto para mostrarte su gloria. Y aquel muchacho fue llevado a aquella campaña. Y cuando es llevado a la campaña, Dios comienza a aquel proceso de liberación con aquel muchacho. Ahora, lo grande del caso es que él testificaba que él, sintiéndose en ese ataúd, de momento él vio, y fue el momento de la liberación, él dice que él vio un caballo blanco, y sobre el caballo blanco venía un jinete montado. Y él vio de momento que aquel caballo entró en el sepulcro y pateó la caja de muertos donde él estaba. Y él dice que él vio cuando la caja se hizo pedazos y se abrió, y el jinete que estaba en el caballo extendió la mano a la tumba y lo sacó del ataúd y lo puso en la tarima donde estábamos predicando la campaña. Y por eso es que él decía: estoy en una iglesia. ¿Quién me trajo aquí? Cuando yo crecí, soy un hombre. Era que Dios había roto el pacto que sus padres habían hecho con las tinieblas. Hay gente que está cautiva y que están necesitando hoy en día un Jeremías que decida: Señor, yo voy a descender, yo voy a dejar mi lugar de gloria, yo voy a dejar mi posición, yo voy a dejar mi lugar de comodidad y me voy a entregar a lo que tú quieres que yo haga para que yo vea tu gloria. ¡Oh, gloria! Dios libertó a aquel muchacho. Fue un testimonio que nos marcó a todos. Dios hizo cosas grandes en aquella campaña porque descendimos a la casa del alfarero. ¿Cuánto tiempo hace que no descendemos al cuartito de oración? ¿Cuánto tiempo hace que no sacamos un momento para sentarnos debajo de un palo y leer aunque sea 5 capítulos o 5 salmos? ¿Cuánto tiempo hace que el Espíritu Santo nos despierta a las 2 y 3 de la mañana y nos arropamos más fuerte y seguimos durmiendo? Y no sabes tú que posiblemente hay un alma cautiva
que en ese momento Dios te está diciendo: desciende de la cama, arrodíllate y gime por él. Porque es el momento en que hay peligro. Gloria a Dios. Y esto me trae otro testimonio a la mente. Un día estaba yo predicando una campaña en Brooklyn, New York. Y de momento hay una hermana que se llama la hermana Olga. Y el Espíritu Santo viene sobre mí. Y el Señor me dijo: llama a Olga. Y yo llamé a Olga. Y le dije: Olga, yo quiero ahora mismo orar por tu hijo. Yo no lo conozco, ni sé quién es, ni sé dónde está. Pero el Señor ahora me dice que ore por tu hijo. Y yo puse las manos sobre la hermana Olga, que también está en el cielo. Oiga, que muchos se fueron de los míos. Y puse la mano sobre ella y comencé a orar por Olga y orar por Olga. Para mi sorpresa, al próximo día la hermana Olga llevó la campaña llorando y testificando y diciendo: hermanos, anoche, en el preciso momento cuando el pastor Eliasín me llamó para orar por mi hijo estaba en medio de un asalto, donde lo fueron a asaltar y le tenían un cuchillo puesto en la garganta para degollarlo. Y en ese momento algo le pasó al ladrón, que soltó el cuchillo y se fue corriendo. Oiga, era porque yo había descendido a la casa del alfarero. Hay gente que necesita que tú y yo descendamos de las comodidades y nos pongamos en la voluntad de Dios, porque hay gente que está llorando, hay gente que está necesitada, hay gente que está a punto de quitarse la vida. Recuerdo a mi suegro, el papá de Candy, que un día estando en su casa, allí en el barrio Lijas, le dijo a los que estaban en la sala: permiso, pero el Señor me dice que tengo que ir a Juncos, porque en Juncos hay alguien que está a punto de perder la vida. Y se montó en el carro y salió a todo lo que da. Decían que el papá de Candy se volvió loco, no. Llegó a Juncos, y cuando llegó a Juncos estaba toda la gente en la casa, tranquila. Y en el baño había un hombre con una soga colgándose para quitarse la vida. Y Dios usó a mi suegro y lo llevó volando a aquella casa y entró sin que nadie lo conociera por esa sala y fue directamente al baño donde estaba el hombre a quitarse la vida y le arrebató la soga, le presentó a Cristo y Dios lo salvó en aquel momento. Escuché ese testimonio en la boca de mi suegra hace muchos años atrás y nunca me he olvidado. Oiga, hermano, hay tanta necesidad en este mundo, pero Dios está hoy en día necesitando gente que como Jeremías digan: Señor, estoy dispuesto a bajar a la casa del alfarero. No me importa que sea joven. Mira, a Dios no le importaba que Jeremías fuera joven. A Dios no le importaba que Jeremías tuviera no capacidades. Lo importante era que Dios lo había escogido. Y cuando Dios escoge un hombre, a Dios no le importa tu edad. Puede ser joven, puede ser viejo, puede ser niño. No importa tu preparación académica ni teológica. Si Dios te escogió, Él sabe lo que va a hacer contigo. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios hoy? Aleluya. Así que, hermanos, Dios quiere que aprendamos a ir a la casa del alfarero. Bueno, esta es la introducción. Yo pensaba que iba a terminar el mensaje hoy, pero yo creo que la introducción me queda en el día de hoy completo. Así que, bueno, vamos a seguir por ahí para adelante hasta que Dios permita, porque lo que yo quiero es granar la palabra. Lo que yo quiero es hacer como hacía mi abuela Antonia y mi mamá Margot, que antes se hacía. Yo no sé cuántas se acuerdan de eso, pero hermana Carmen se acuerda. Que ponían un paño blanco encima de la mesa y el arroz que venía antes era de saco, no era de paquete, y venía sin lavar y lleno de gorgojo. Y cogían el arroz y lo ponían en la mesa, ¿se acuerdan? Y empezaban a echar para el lado y para el otro. Eso llamaban espretear. Y la gente decía: estoy espreteando el arroz. Y le sacaban las piedritas, le sacaban los granitos malos, le sacaban los gorgojos y dejaban el arroz bueno. ¿Verdad, Catín? ¿Usted lo hacía? ¿Cuántas aquí lo hacían? Muchas lo hacían, ¿verdad? Hasta yo llegué a hacerlo porque yo me ponía con mi abuela a ayudarle. Y no solamente el arroz, las habichuelas, que a veces traían hasta piedra y uno tenía que sacársela. Pues mire, cuando usted agarra la Biblia, tiene que hacer lo mismo. Comenzar granito por granito, granito por granito, granito por granito. Y ahí espretea la vida. Y compara a ver si el granito que está ahí oscuro es tu vida, es tu relación, es tu acción, es tu condición. Y échalo a un lado. Y échalo a un lado. Y deja solamente lo bueno. Dios le bendiga. Dios le guarde. Lo voy a dejar con hambre. Solamente este es el desayuno. El almuerzo lo dejamos para el domingo que viene. Y la cena para el otro, si así el Señor lo permite. Pero yo quiero que hoy concluir diciéndole: levántate, obedece
y ve a la casa del alfarero. Proponte a partir de hoy serle más fiel al culto de Dios. Vuelve a la casa de Dios. Vuelve a la oración íntima. Vuelve a la lectura bíblica. Vuelve al ayuno. Vuelve a la intimidad con Dios. Eso lo vas a encontrar en la casa del alfarero. Allí oirás la palabra del Señor. ¿Cuántos hoy tienen esa decisión? Hágalo, hermano. Quiero verlo en la semana. Hágalo. Hágalo. Haga el esfuerzo. Busque de Dios. Y Dios lo bendiga. Dios lo guarde. Gracias. Adelante en el nombre de Jesús.